de 6 a 8. Sí. ¿Listo? Pregunta. Sí. ¿De dónde salen esos 6 meses Es protección pulmonar. ¿Y cómo sé cuál le voy a yo? Normalmente uno utiliza estas tres, pero uno por lo general, un paciente que uno no conoce siempre le pone lo que lee la tabla, lo que lee la multiplicación del 7, porque es como la media. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo es esta fórmula? Entonces lo que tienen que hacer ustedes, 43 por 6. ¿Cuánto da? ¿Me colaboran con eso, por favor? Por 6, 258. 258 por 7 301. y por 8, 344. 340. Listo. Entonces, ya tenemos el peso ideal del paciente. O sea, se supone que el paciente de 1,50 debería de pesar 43. Eso es lo que me está explicando la fórmula del peso ideal. ¿Listo? ¿Qué hago? Por protección pulmonar, yo multiplico por 6 por 7 y por 8, que es lo que yo le voy a entregar a cada paciente, al paciente en cada respiración. ¿Listo? Un ejemplo. Yo programo el ventilador, entonces yo en el ventilador, hay un círculo, pues todos tienen lo mismo, pues como el mismo tipo de pantalla. Hay un circulito que dice volumen final o volumen corriente, es lo mismo. Solamente la marca del ventilador que utiliza volumen tidal o volumen corriente. ¿Listo? Entonces, esto lo que me va a ayudar es. ¿Cuánto de ¿Cuánto volumen le le va a voy dar? a poner? Esa. Simón, Paciente cada- Entonces, normalmente este tipo de pacientes yo le pondría 300 de volumen corriente. Porque Entonces, se yo voy dan a el ver- promedio de la mitad. porque necesito evitar vuelos Ajá. Entonces, ¿yo qué hago en el ventilador? Yo voy y le pongo 300 de volumen, porque no va a existir 301, 302. Eso por lo general siempre es 300, 310, 320, sí, como múltiplos Entonces, de como 10. lo máximo que se le pone de volumen, supongamos que es un paciente con obesidad mórbida. Esos pacientes, como tienen disminución en la caja torácica, más que todo ventilarlos por presión. Ok. Porque yo necesito más presión para que el pulmón se expanda y el volumen si ya me lo da la presión. Obviamente también llevándolo a eso. Si yo voy a meter a un paciente con presión, también tengo que hacer esta fórmula misma. ¿Por qué? Porque si yo le programo al paciente un volumen, una presión de 15 como el ejemplo de ahorita, pero me da, no sé, 240, yo no estoy haciendo nada. O sea, el paciente después me va a pedir más volumen. Entonces, si yo tengo en cuenta que yo lo estoy ventilando por presión, pero tengo en cuenta el volumen ideal para el paciente, tranquilamente, usted ventílelo por presión y va mirando cómo está el paciente después de usted darle la ventilación, si necesita más presión o necesita menos presión. Sí. ¿Listo? O sea que eso se aplica tanto para presión como para Porque volumen, es de solamente 43. para volumen. Sí, también. O sea que le estuviéramos viendo presión. Si ustedes están viendo La presión, protección si ustedes pulmonar están para la viendo- presión. Exacto, si fuera no por volumen sino por presión. Pero no vamos si a ustedes están, por presión. ustedes están en control presión, ¿sí? Ajá, exacto, sí. Entonces usted le dice, yo voy a ventilarlo, uno normalmente inicia entre 15 a 20 centímetros de agua. ¿Listo? Entonces yo inicio en 15, un ejemplo, ¿sí? Inicio en 15 centímetros de agua. Cuando yo inicio esa ventilación, resulta que yo voy y miro la mecánica pulmonar del paciente porque hay una herramienta en el ventilador que me permite determinar cómo está el volumen, cómo está el volumen minuto, cómo está la presión, sí, todo eso. Entonces yo voy y miro cómo está el volumen y resulta que el volumen para este mismo paciente lo tiene en 200, Sí, eso, supongamos que ¿cierto? Ujú. Con esta presión me está generando 200 de volumen. ¿Qué tengo que hacer yo? Aumentar. ¿Por qué? Porque el paciente me está pidiendo aire, me está pidiendo más volumen. ¿Qué hago yo? Aumento la presión. Voy al ventilador, clic en presión y aumento 2, 3 puntos. Entonces voy 18. ¿Listo? Resulta que esos 18 me van a dar un Para evitar volumen, el biotrauma. pongámoslo de 260. ¿Cierto? ¿Estoy en protección pulmonar? Sí. Sí. Porque estoy entre los valores de 6 a 8. Ah, ¿Sí? ¿Qué hago? Puedo dejarlo Siempre con el así, 7. miro cómo se comporta el paciente, si hay mayor trabajo respiratorio, si el paciente debe utilizar músculos accesorios, ¿qué hago? Voy aumentándole un poquito más de presión, porque igual mire que puedo llegar hasta 344. Pero que cuando usted llega a 344 el paciente le sigue pidiendo más. ¿O eso Ahí, pasa? sí, pasa, ahí me pasó una vez. ¿Qué hago? Cambio de modo, porque este modo que yo lo estoy ventilando no le está sirviendo.
O sea, pero acá entonces ya pasaría de ¿En qué modo está? a O sea, Volumen. sí. Ahí estaban controlados por Si se presión. pasaría, digamos que a esos Lo pagamos. rangos que hay de 1.618 es cuando se empieza a presentar el daño. No, es porque, como lo dijo yo ahorita con obesidad, Ajá. entonces cuando tengo un paciente obeso, O tengo, sea, todo depende del paciente que tenga. tengo el pulmón, ¿cierto? Y acá, ¿qué hay? Una gasa, ajá, ¿cierto? pues. ¿Será que el pulmón tiene la capacidad No. de expandirse normal? La No, grasa no ¿cierto? lo deja. Yo necesito más presión. ¿Para qué? Para que el pulmón tenga esa fuerza. Haga de cuenta que usted está inflando un globo nuevo. Cuando usted lo va a empezar a inflar, usted tiene que hacer mucha fuerza. Haga cuenta que es un paciente obeso. Sí, porque el pulmón, para poder expandirse, necesita más presión. Dígame. ¿Cuánto te queda más o menos el control por presión? De 15 a 20 por protección pulmonar. Porque ahorita hablamos de presión, tiene que tener no se puede pasar de la presión pico. Presión ¿Listo? de 15. Hasta ahí entonces tenemos claro por qué la protección pulmonar, si ventilamos por volumen o ventilamos por presión, siempre tenemos que hallar esta fórmula. ¿Listo? ¿Para qué? Porque si yo no hallo esta fórmula y al paciente yo lo veo gordito, alto, yo digo, pongámosle 25 de presión, dejémoslo así. Cuando yo me voy a la protección pulmonar, le está dando un volumen de 600 y el paciente en 8 genera más o menos 550. Esa Yo ahí le normal. estoy produciendo un volumen. Ajá. ¿Sí? Sí. Si yo no hago esta fórmula y yo me las creo de pinchado y yo digo, el paciente está gordo, porque uno también ve esto. Si usted ve un paciente muy alto, necesita más volumen. ¿Listo? Si ustedes hacen esta misma fórmula con un paciente de 180, les va a dar mayor. ¿Listo? Entonces, si ustedes no hacen esto, obvian esto y se van de una vez a ventilarlo por presión, ustedes ven con él, dependiendo de cómo lo ven, usted 25 de una vez, que va. Cuando usted a la media hora van y miran cómo está el ventilador, en la relación ventilador-paciente, ustedes ven que el paciente tiene un volumen de 600. Ustedes porque eso es mucho volumen. Van ustedes, hacen esta ecuación y resulta que en 8 le da 550. ¿Qué están haciendo? Sí o sí tienes que disminuirle presión porque el volumen no está en protección pulmonar. ¿Listo? Entonces mire que siempre que usted lo vaya generado por volumen o por presión, siempre traten de hallar eso. Siempre. ¿Para qué? Para protección pulmonar. En algunas instituciones, en las mamás, perdón, no hay que hacer esta ecuación. Cuando usted ingresa un paciente al ventilador, le ponen esto, le ponen 43. Ya usted sabe que ese es el peso ideal del paciente. Como que te facilitan la vida. Y algunos ventiladores también nos facilitan la vida. Cuando ustedes en el ventilador, que en la programación lo hacemos, usted le pone la estatura, él automáticamente te va a dar el peso ideal. Pero unos ventiladores. No Pero por todos. ejemplo, si yo le pongo el 43 y entonces yo quiero aumentarle la presión, No, usted nunca le va a poner un ventilador 43. No, se le pone la falla. Usted coge el peso ideal del paciente y lo multiplica. multiplica por 6, por 7 y por 8. Y esto lo que le da, sí es lo que usted le va a poner al paciente. Usted le pone un volumen de 43, el paciente a la No hace media hora nada. está más allá de acá. Y No el está ventilador haciendo nada. sonándole horrible, ¿Esta y qué pasó? pidiéndole un volumen bajo, volumen bajo. Listo. Yo también me acuerdo que dijo que había ventiladores que facilitaban la vida, que usted le colocaba el 43 y que automáticamente. Por eso, No, pero- hay unos ventiladores que en la parte En de la arribita casa. traen una hojita pegada, dice 43. Es porque ya nos Ya facilitan se la le vida a hicieron. nosotros que le dieron la La flexibilidad. fórmula. Usted creo que tiene que No hacer multiplicarlo. por 6 por 7 y por 8 Póngale el volumen. para saber qué volumen es. el paciente. Listo, yo casi me Sí. equivoco. Se puede, o sea, en este caso se podría coger cualquiera del 6, del 7 o el 8. Sí. O uno generalmente. Normalmente uno utiliza 7 Siete. como por media, ni muy alto ni muy bajo. Pero resulta que usted lo puso en 6, 258, y el paciente usted lo ve ahí tranquilo, sin trabajo respiratorio, sin utilización muscular accesorio, ¿usted para qué le va a subir? Ah, ya, pero entonces, Sí. si uno lo ve que sí necesita, uno Usted le va y subiendo el tope es volumen, 344. exacto, para no generarle otro trabajo. Ya. Y si usted lo hace por presión también, si usted le pone una presión de 20 y le da 260, puede dejarlo así. Mire cómo se comporta. Si tiene trabajo respiratorio, aumente un poquito más la presión. Pero siempre tratar de llevarlo a eso. Pero entonces, por ejemplo, con un ejemplo de eso, si yo veo que el paciente
está con dificultad respiratoria o algo, pero si yo empiezo como cianótico así, súbito, ¿qué hace uno en ese momento? Si usted empieza a ver un paciente con ventilación mecánica que esté cianótico, revise el circuito o revise gráficas si de pronto no hay fugas, porque es que usted en el ventilador mecánico usted también le proporciona FiO2. Entonces la FiO2, si usted no le pone la FiO2 a la fracción inspirada que el paciente necesita, la ventilación puede valer mierda, por decirlo así. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando el suficiente oxígeno que el paciente necesita. Entonces, si yo tengo una FiO2 del 100%, que es mucho, y el paciente está cianótico, pues yo tengo que mirar otras cosas. ¿Qué más fracción le voy a dar? Del 101% no puedo. O es el modo en que yo lo estoy ventilando que el paciente no le sirve. Eso se llama una asincronía. Ah, yo todavía no lo me ¿Cuál es el PIB más alto que llega a Sí, pero PIP o PEP. PEP. No, eso es dependiendo del paciente. Si un paciente cardíaco, usted tiene que tener PIP bajitos porque eso le disminuye el gasto cardíaco. O si usted necesita un paciente que antes necesite preoxigenarse mucho más, usted se le pone un PIP más altico, 8, 9, 10. Sino que eso también hace parte de terapias adicionales de ventilación mecánica. Entonces, otra cosa. Listo. Parámetros ventilatorios, frecuencia respiratoria. Entonces voy a dejarlo ahí, ¿listo? Entonces sigue con, entonces eso sería PCI. Muy bien, acá acabamos con frecuencia respiratoria. Les puse la tablita de más o menos cuántas respiraciones tiene por minuto dependiendo de la etiología no. Del grupo etario, de si es un recién nacido, si es de hasta los 2 años, hasta los 5 años, 10 años y 10 años, más o menos cuántas frecuencias respiratorias se dan en un minuto. ¿Listo? Entonces, normalmente se dice que un adulto, que es a partir de los 10 años en ventilación mecánica, respira de 12 a 18 por minuto. ¿Esto para qué me sirve? Para yo saber cuánto de frecuencia respiratoria le voy a programar a un paciente normal. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Sí. ¿Por qué hago esto? Porque si ustedes llegan y se creen las malas de la UCI, usted hace ese paciente le va a poner 30 de frecuencia respiratoria. Pero un paciente adulto no es mucho. Es un niño, un neonato, póngale hasta 40, 50 si quiere. ¿Sí? Porque nosotros respiramos entre 12 a 18 veces por minuto. Entonces, tenemos que tener en cuenta como esas variables de frecuencia respiratoria para yo poder programarle la frecuencia ideal para ese paciente. ¿Listo? ¿Y cómo se delata la frecuencia del paciente? Vea, esa fórmula a unos terapeutas le sirve y a otros no. La del que tiene en cuenta el CO2. Sí. A unas personas les sirve y a otras Entonces, ¿qué es? no. Ahora, Santiago. te lo juro, porque yo me la sabía que era CO2 ideal por el esperado, actual por el esperado, por la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Y eso no. Porque lo que me da, supuestamente, lo que me dé es la frecuencia respiratoria que el paciente necesita, pero eso solamente es para barrer CO2. Y eso no, la verdad no. O sea, yo me fui con muchas fórmulas para UCI pensando que iba a ser el putas de aguadas y el no. Antes me dijeron cómo no se utiliza. Suele suceder. Pero si, digamos, si usted va a rotar con la profesora ya, sí o sí la va a montar. ¿Por qué? Porque ella la está dando. Ah, no, yo le digo, no Ella se sí la utiliza. necesita, ¿sí me entienden? O sea, todo depende también de la persona. Si ustedes van para la León, al que le toque la León, esa fórmula no la van a utilizar. Porque hay muchas más formas de protección para barrer CO2 que la frecuencia respiratoria. ¿Listo? Ustedes pueden aumentar frecuencia, pueden aumentar PIB, pueden disminuir tiempos inspiratorios, pueden aumentar volumen. O sea, hay muchas formas para usted barrer CO2 que no solamente la fórmula. Uno dice, si la fórmula, por ejemplo, en hospitalización que ustedes utilizan la FiO2 ideal, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Uno dice, si es que si yo tengo un paciente con esa FiO2 ideal, pues si me da un 32, le pongo una cánula a 3 litros, ya no me tengo que matar a pensar qué dispositivo le voy a poner. En este caso no. Si ella se los da, trabájelo con esa fórmula, porque si usted va para allá, ella necesita esa fórmula, sí o sí la va a necesitar.
Por ahora no nos han dado nada, toca no. Entonces ahí tienen que ver, es dependiendo ustedes para dónde van y qué necesitan. Que se la pueden aprender, sí, ustedes pueden ir a una institución y dicen, profe, es que yo estudié una vez y hay una fórmula que sirve para esto. ¿Usted lo utiliza? No, sí. Ah, bueno, profe, listo, gracias. Sí, pero yo también me la aprendí, que era el CO2 actual sobre el esperado. ¿Para qué? Para barrer CO2. Pero eso no tiene un servicio. Ah, bueno, gracias. Listo. Entonces, en la parte de frecuencia respiratoria vamos a tener en cuenta 3 parámetros. Uno, relación IE. Entonces, como estamos solamente en adultos, voy a poner entre 12 a 18. ¿Listo? El tiempo expiratorio y el expiratorio. Otro parámetro que es la relación IE, que es esa relación que tiene en cuenta la inspiración y la expiración, ¿cierto? ¿Esto para qué es importante? Para determinar cómo vamos a ventilar el paciente dependiendo de su patología. Un paciente con EPOC, por ejemplo, no lo vamos a ventilar 1-2. Normalmente se dice, la literatura dice que el tiempo inspiratorio en comparación al tiempo expiratorio es 1-2. ¿Listo? Porque necesita barrer CO2. Esto sería en un paciente normal. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta muy bien la relación IE cuando nos dicen los niños. Va a llegar un paciente con EPOC. ¿Ustedes van a poner esto? No. Si ustedes le ponen esto al minuto, el paciente ya está reteniendo CO2. El ventilador le va a pitar si tiene capnógrafo porque tiene un CO2 muy aumentado. Entonces, ¿qué tienen que hacer tranquilamente? Van al ventilador, hay algunos ventiladores que usted programa frecuencia respiratoria y algún tiempo. O hay unos ventiladores que usted programa frecuencia respiratoria y relación IE. Pero es lo mismo. ¿Qué es lo que significa esa relación? Es la relación que está entre el tiempo expiratorio y el tiempo expiratorio. Entonces, ¿qué hacen con un paciente con EPOC? Le ponen 3-1. Porque él necesita más tiempo expiratorio para botar todo ese aire. Listo, entonces ustedes tienen que reconocer a la hora de ventilar a un paciente qué paciente van a ventilar. Porque eso no es mecánico para todos. Listo, tienen que ver qué paciente van a ventilar. Por eso pregunten, ¿y qué es el ingreso? Ah, es un trauma, es un accidente. No, yo me tengo que estresar por eso. Ya si el paciente tiene adicional que no sabíamos, alguna comorbilidad o algún antecedente, ya eso obviamente me lo va a decir la clínica, ¿cierto? Pero es para que tengan en cuenta que es la relación IE. No todos los ventiladores me van a dejar programar relación IE. Va ligado con la frecuencia respiratoria. Algunos, o sea, este parámetro sí van a salir en cualquier ventilador que ustedes quieran. Pero la relación IE puede salir o le puede salir. Yo tengo que estar ligado también con la frecuencia respiratoria y el flujo. Ajá. Las Porque constantes tú de ves la tiempo. velocidad. Ajá. Listo. Entonces, en algunos ventiladores ustedes pueden encontrar programar relación IE o programar tiempo inspiratorio. ¿Listo? Ahora, lo que tú decías, ¿cuál es el tiempo expiratorio ideal para yo hacer un pulmón? Para eso existen las constantes de tiempo. ¿Se han escuchado de ellas? Constantes de tiempo para yo vaciar un pulmón. ¿Listo? Pero para vaciar inspiración, o sea. No, en la expiración. O sea, nosotros nunca programamos un tiempo expiratorio, pongámosle 0.90 o 1.5, 2 segundos, no. Uno normalmente se basa, o sea, uno programa normalmente eso, o programa esto en relación a esto. ¿Por qué? Porque hay unos ventiladores, cuando ustedes tienen la tablita en programación, aquí le va a salir todos los parámetros que ustedes van a programar. Un ejemplo que tenemos ahí. Y acá te va a salir relación IE. Entonces, al usted movilizar la frecuencia respiratoria o el tiempo inspiratorio, la relación IE se va empezando a modificar 1, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 4, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué ventilador yo tengo, si me está dejando programar la relación IE o me está dejando programar ese tiempo inspiratorio, ¿sí? Si no conocemos el paciente, resulta que el paciente tiene algo que se llama autofill. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿A qué voy yo? A las constantes de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo le tengo programado al paciente no está siendo el ideal para vaciar por completo, o no por completo porque tenemos que dejarle un volumen ahí para evitar colapso. Utilizamos aquella que es la constante de tiempo. ¿La saben allá? No. Bueno, me van a poner cuidado por y calculadora en la mano. La constante de tiempo la vamos a sacar del monitoreo del ventilador. Vamos a ir al ventilador, vamos a ir a la parte de monitorización y nos va a salir algo que se llama compliance y resistencia.
Entonces, compliance por resistencia. ¿Listo? ¿Eso lo tienen claro? Sí, sensibilidad por resistencia. Listo. Es sensibilidad, compliance, como la tengan ahí. Entonces, resulta que yo tengo bueno, ahí les puse un ejemplo. Tengo una compliance de 70 milímetros por centímetros de agua. ¿Por qué pongo unidades? Porque yo no puedo multiplicar 70 por 4 porque tenemos unidades diferentes. Y yo lo voy haciendo así. Y entonces, si se multiplica 70 por 4, eso le va a dar 280, Ajá. ¿cierto? Entonces usted va a decir, voy a poner un tiempo expiratorio de 280 segundos al paciente. O sea, el paciente está respirando No, como ya 5 está tan minutos. profundo. No me da, ¿sí me entienden? Entonces, tenemos que tener en cuenta las constantes de los parámetros. Y la resistencia, que Entonces, ¿cómo es se hace de eso? 4 centímetros No, marica. de agua sobre litros sobre segundos. ¿Listo? ¿Por qué no podemos dividirlo, Perfecto. multiplicarlo de una? Porque mira que acá tenemos mililitros Hay que y acá cancelar. tenemos litros. Regla Es que de tenemos que tres. convertir, convirtamos este en litros. ¿Qué es lo que era? Ahí les traje compliance. Ahí les traje la fórmula. Un mililitro equivale a 0.001 litros. Entonces, 70. regla de 3 matemáticas. Ah, Si un mililitro, perdón, equivale a 0.001 litros, ¿a cuánto equivale 70 mililitros? 70 mililitros. cancelame. ¿Qué tengo que hacer? Multiplico y divido. ¿Listo? Háganlo por favor y me dicen cuánto es. La cara de Luna. Coge 70 dividido 0.001. 0.00, un 0 o 2 ceros. Dos ceros. Después del punto. No, 0.07. Listo. O sea que eso nos da 0.07 litros. ¿Listo? ¿Sí les dio? A medio de 30.000. No dividido. Ah, 70 dividido 0.001. 0.001. Dividido. Sí. ay, A mí también me dio 70 dividido Ah. 0. Ah, no, perdón, es multiplicado. Multiplicado y luego Sí, dividido. porque se multiplica y divide. Ajá. 70 por 0.001. Y lo divide por 1. Listo. Entonces, ahí ustedes qué hacen. Entonces, ahí sí Dividido. hacen la fórmula. Compliance. Multiplica. Compliance por Dividido resistencia. por 1. ¿Compliance van a poner 70? No, van a poner lo que les dio. 0.07 litros sobre centímetros de agua. ¿Listo? Por resistencia, que es 4 centímetros de agua dividido litros sobre segundos. ¿Listo? ¿Está clara esa fórmula? pues. Ay, ojalá no la necesitemos. Pues es que Sí. Pero sí lo van a necesitar ahora. Sí. Ay, Lástima que sí. Es Solamente es cambiar la compliance que teníamos de 70 porque ya hicimos la conversión. Ya lo Tutoría pasamos con Gildardo. a litros. ¿Listo? tutoría con Gildardo. Hoy va a tocar pedir tutoría con Gildardo, sí. Tenemos 70 mililitros. Sí. ¿Cierto? Ay, no. Y se supone que un mililitro Como equivale a se 0.01 litros. Entonces, ¿yo qué hago? 70 lo multiplico por esto y lo divido por esto. Ya. Pero, ya. pero algo dividido uno va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de dividir. 0.08 Solamente es. multiplicarlo. Ya si allá tuviéramos 2 mililitros, ya ahí tendríamos Si que no dividirlo por tuviéramos 2. ese dato de 1 mililitro es igual a 0,001 litros, Ajá. ¿qué ¿Qué harían? entonces cómo lo haríamos? Van a No nos internet y da- buscan Buscan- conversión de mililitro a litro, porque no hay otra forma. Es que eso es un número fijo. No hay otra forma. O sea, siempre un mililitro va a valer 0.01. O sea, grábese este 0.01 en su mente. 0.001. No solamente es esa, también hay otra porque usted, por ejemplo, también tiene que, hay veces aparece de convertir de segundos A minutos, minutos. o sea, hacer como conversiones de kilómetros a metros, metros. de litros a Mililitros. litros. De gramos a kilogramo kilogramos. O sea, que es listo. Hay que pedir tutoría con Josefina. Y con Gildardo. Listo, entonces, tenemos esto. ¿Qué van a hacer? Esto por esto. Ya.
¿Cuánto les dio? 0.28. 0.28 segundos. ¿Por qué? Litros por litro segundos y centímetros de agua por centímetros de agua. Listo. Nos da segundos. ¿Hasta ahí? No dice listo. Entonces voy a ponerle 0.28 segundos al paciente. No. No. ¿Por qué? La literatura habla de lo siguiente, que necesitamos más o menos 3 constantes de tiempo para vaciar el 96% del pulmón. Entonces, ¿qué hacemos? Esto por 3. Ay, no, muchacho. Ay, pero ¿por qué tan largo? Porque aquí está estipulado. ¿Y cuáles son las 3 constantes de tiempo? Hagan cuando me dice cuánto da, ya le explico. ¿Cuánto le No da eso? entiendo eso. 0.84. 96% del pulmón. 0.84. 84. Yo creo que nosotros si no hablaron de eso. 0.84 segundos. Ya ni mecánico, Eso salió en el examen. O sea, ¿qué me está explicando yo saqué esas esa constantes mala. de tiempo? Que yo necesito en la Eso relación salió en el IE, examen, ¿se acuerdan? si yo programo Yo la saqué mal, tiempos usted me dio Francisco inspiratorios, constante. yo necesito sí o sí en el Pero era tiempo 5.63. expiratorio esto, para yo poder vaciar cinco ese estaba pulmón bien. al 96%. Otra vez. Sí. ¿Esto para qué me va a servir? Para yo programar tiempo inspiratorio en relación al tiempo expiratorio. ¿Sí? O sea, si yo tengo un paciente que me está tapando aire, o sea que se llama autopir, yo digo, es que el paciente no me está vaciando el pulmón, porque el flujo no me está llegando a cero. O sea, hay algo que se me está quedando en el pulmón, ¿listo? Hago constantes de tiempo, voy, miro el ventilador, saco la compliance y la resistencia, ¿sí? Hago la conversión, miro el resultado, lo que me dé lo multiplico por 3. ¿Por qué? Porque necesito más o menos vaciar el 96% del pulmón. Ese 4% que es lo que se queda de volumen residual. Para que no ¿Listo? se haga colapso. Y me da 0.84. ¿Yo qué hago? Voy y miro cómo tengo programado nuestro paciente en frecuencia respiratoria y yo digo que este paciente necesita 0.84 segundos en su fase expiratoria. ¿Sí? Y ya miro cuánto equivale a lo que yo estoy programando en frecuencia respiratoria para programar el tiempo expiratorio. O sea, un ejemplo, yo estoy programando un paciente a 12, ¿cierto? ¿Cómo harían ustedes para saber cuánto necesita ese paciente de tiempo? No, esta es la frecuencia. Entonces lo que tienen que hacer es dividido 60, que equivale cada minuto. ¿Sí? Esto me da un valor, 4, 3, no sé cuánto es eso. Y ya lo que me dé, lo que tengo que hacer es dividirlo. Ay, no. Da 5. Da 5. Sí. Entonces multiplique, sí, sino que es que no va, Lo a digo dar, porque- no va a dar porque la compliance y la resistencia es un invento que no estoy haciendo. ¿Sí? Pero si yo tengo un paciente que yo tengo la frecuencia respiratoria programada y la compliance y la resistencia que me está dando el ventilador, yo ahí sí puedo, dependiendo de esto, decir cuánto de tiempo expiratorio necesito. Si da 5, por ejemplo, hagámoslo algo loco, da 5 segundos cada ciclo. 5 segundos cada ciclo, ¿cierto? ¿Yo qué hago con un paciente con el POC? Yo necesito relación 1, 3. 1 más 3, 4. Entonces divida 5, divido 4. ¿Qué? Ay, no. No, ya. Yo me quedé 1.25 en compliance, por favor. necesitaría ese paciente en su fase inspiratoria. Esa no entiendo la fase inspiratoria. O sea, ¿usted cómo determina cuánto le va a poner un paciente? Resulta que usted tiene una frecuencia, dígame una frecuencia cualquiera. 16. 16, ¿cierto? 16 respiraciones por minuto. ¿Listo? ¿Cuántos segundos en un minuto? 60. Entonces, esos 60 lo van a dividir en 16 respiraciones. 60 y 16. O sea, 60 Dividido 70 y 16, número al revés. ¿Cuánto? 3.375. 375. Ajá. Entonces 3.75. ¿Qué? Segundos por cada respiración. ¿Sí me entiende? Sí. O sea, los 60 segundos del minuto lo voy a dividir en 16 respiraciones. Cada respiración debe durar 3.75. ¿Sí? Cuando yo tengo una relación IE, 1, 2, 1, 3, hasta 1, 4, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Estos 3.75 segundos lo voy a dividir entre esto
O sea, 3.75 dividido, ¿cuántas constantes necesito? 3. Porque son 2 de la aspiración más 1 de la inspiración. Dividido 3. ¿Cuánto da esto? Está como 1.25 creo. 1.25. Sí, 1.25. Esto es la inspiración, la INS. Si yo multiplico 1.25 por 2, que es esta, ¿cuánto te da? 2.5. Sí, 2.5. 2.5. Si yo sumo esto con esto me da esto. Ajá. ¿Sí? Entonces esto me ayuda a saber cuántas constantes de tiempo es las que estoy necesitando. O sea, este tiempo expiratorio para este paciente, ¿sí? Si digamos a mí esta constante me da 2.3, un ejemplo, ¿cierto? Con esta respiración me da 2.3 segundos las constantes de tiempo. Entonces yo miro, ¿será que sí lo necesita para el pulmón? Sí, yo necesito 2.3 y el tiempo expiratorio es de 2.5, sí, lo tengo bueno. Es lo ideal para vaciar el pulmón. ¿Sí me entendieron? ¿Algunos sí o no? Sí, sí. ¿Sí? O sea, la constante es para yo programar el tiempo expiratorio. Yo necesito 0.84 segundos para vaciar el 96% del pulmón. Con un paciente que tenga esta compliance y esta resistencia. Sino que está la división. Hagamos otro ejemplo. 3.75 dividido 3 de la aspiración y 1 de la aspiración, o sea 4. ¿Cuánto les da? 0.93 segundos, ¿cierto? Esto equivale a la inspiración. ¿Qué hago? Esos mismos 0.93 los multiplico por la aspiración, o sea, por 3. ¿Cuánto da? 2.80. Y si usted suma esto con esto, le va a dar 3.75. Sí, pues debería. Esto igual. Esto dividido 4 de la inspiración más 1 de la inspiración, 5. Lo que me da sería la inspiración. Multiplico lo que me da por 4 que necesito, me da un valor X, y lo que me dé lo sumo con la inspiración y me debe dar 3.7. Entonces con eso es que yo determino si el paciente necesita 2, 3, 4 constantes de tiempo. Allá normalmente se necesita 3 constantes de tiempo. Entonces ya yo determino, es que me dio 0.84, entonces me voy acá y digo, aquí me dio 2.8, aquí me dio 2.5, no vamos en 3 con 2.8. Si a mí hubiera dado otra cosa. O sea que esas 3 son de primer ejercicio. Exacto. ¿Sí? ¿Sí me Serían, entienden? pues, hay que, 2 constantes. No, allá, o sea, para vaciar el pulmón, niñas, se necesitan 3 constantes. Sí o sí, ¿sí? O sea, la constante de tiempo equivale a tiempo expiratorio. Constante de tiempo equivale a tiempo expiratorio. ¿Cómo hallo o cómo busco la constante de tiempo ya a un paciente? Ya hallé la constante de tiempo para ese paciente por la compliance y la resistencia. Puedo hacer esta conversión dependiendo de cuántas frecuencias le estoy dando al paciente. Un ejemplo, con ese mismo caso, resulta que esto me dio 2.7. ¿Sí? Supuestamente necesita el paciente 3 constantes de tiempo para vaciar el pulmón. Hago la conversión, ¿cierto? Y digo, ¿a cuál se va? Yo voy a ponerle entonces al paciente una relación 1:3 porque tiene 2.8 en tiempo expiratorio, que es lo que prácticamente tengo en constante de tiempo. Pero tú primero debo de hacer eso. La constante. Para hacer eso. Para poder hacer esto. ¿Listo? ¿Ya me entendieron un poquito más? Sí. Hagamos de cuenta que esta de 4 No me me sé dio 4 veces. 2, me dio 3.1, por ejemplo, no sé cuánto da, una suposición. ¿Sí? Si yo tengo esto, si ya lo hallé con la frecuencia respiratoria y ya tengo ya la constante del tiempo, me dice que el paciente para poder vaciarlo en la aspiración necesita 2.7 segundos.
voy a la relación IE y digo cuál está más cerca a 2.7 segundos, o sea, una relación 1,3. Voy al ventilador y pongo una relación 1,3, o si no, voy al ventilador, pongo tiempo inspiratorio de 0.93 y él automáticamente me da 1,3. Listo. O sea que siempre se hace con 2, con 3 y con 4 para mirar Porque cuál esa es la es. relación. Ujú. Yo soy un paciente 1.5, ya es un paciente que ya no sabemos qué hacer con él. Hagamos un ejemplo con eso 1.4 a ver qué nos... Da 3, ¿cierto? Sí. Da 3. Da 3 el tiempo expiratorio. Lo único que se necesita, o sea, para lo único que se necesita hacer eso es para poder comparar. Para mirar poder cuál, saber cuánto cuál necesita el constante, tiempo expiratorio cuál del constante nos sirve, si 1,2, 1,3 o Por eso, 1,4. pero es para poderlo comparar con esto Sí. que acabamos Sí, de hacer. para usted saber qué relación es la ideal del paciente. Si 1,2, 1,3 o 1,4. Pero entonces como tal ese resultado de 0.84 no se ve tan posible y No, es que necesario. este 0.84 es si tuviéramos esta constante de tiempo, pues esta compla y esta resistencia, ¿sí? Pero que hay que tener en cuenta, es que con el simulador, ahorita con el simulador lo hacemos, una constante de tiempo del simulador, porque el simulador me va a dar qué compliance y qué resistencia tiene dependiendo de la frecuencia respiratoria que yo tengo. Flujo, se dice que es la velocidad con la que el gas entra a la vía aérea. Literaturas dicen que podemos utilizar el 10% del volumen corriente. ¿Listo? Si yo tengo un volumen corriente de 500, ¿cuánto de flujo le puedo poner al paciente? 50, porque es el 10% del volumen corriente. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Espera, yo Si ustedes proceso. dicen qué flujo le van a poner a un paciente que tiene volumen corriente 500, ustedes van y dicen, profe, el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 500? 50. Tiene un volumen de 300, ¿cuánto es el 10% de 300? 30. Eso le pondrían de flujo. Pero hay gente que les gusta una fórmula que el volumen corriente, también tienen en cuenta el volumen corriente, dividido un periodo de infiltración por 60. Pero normalmente yo en mi práctica siempre utilizo el 10% del volumen corriente. ¿Listo? Si tengo un volumen de 375, ¿cuánto de flujo le pongo? Si tengo un volumen de 375, ¿cuánto flujo le pongo? 37. De 37. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. PIB, presión positiva al final de la aspiración. Mire que yo ahí no tengo valores de normalidad, porque los valores de normalidad en PIB no existe como para proteger. O sea, sí puede uno tener protección pulmonar en PIB, pero para el PIB van a imaginarse el alveolo y el capilar. ¿Listo? ¿Cuál es lo más igual? Entonces, aquí tengo una PIB, pongámosle de 5 en protección, o sea, una PIB tranquila, que el alveolo esté reclutado, que el alveolo esté abierto. Aquí pongamos una PIB bajita, de 2, porque mire que el alveolo no está tan abierto. Y aquí pongamos, aunque esta está más pequeña, pues, pero aquí pongámosle una PIB de 10 por decirlo así. Ah, bueno, de 15, ya es posible. ¿Qué va a pasar si yo programo una PIB a un paciente, por ejemplo, un paciente cardiovascular? Tenemos en cuenta el alveolo y el capilar para poder hacer intercambio de alveolo, ¿cierto? Para entregar oxígeno y el capilar me entrega mi dióxido de carbono. Si yo al paciente le genero una PIB de 2, ¿cómo está el capilar? Normal, ¿cierto? Si esta PIB es la necesaria para el paciente, no lo sabemos. Necesitamos saber si el paciente se está reclutando o no. ¿Listo? O sea, si el paciente no está como no tiene atelectasia o no está posiblemente una atelectasia, ¿listo? Son 5. El alveolo sigue igual. Obviamente el alveolo aquí para que sufra un cierre o un colapso va a ser muy complicado porque tengo 5 centímetros de agua que no me van a permitir que el alveolo se cierre. ¿Y el capilar cómo está? Normal. Pero aquí, por ejemplo, miren 15 centímetros de PIB. ¿Cómo está el capilar? Casi más pequeño. ¿Será que la sangre me va a fluir normal por ahí? No. Entonces yo tengo un paciente cardiovascular, por ejemplo, y yo al paciente le genero 15 de PIB.
¿qué va a pasar con el paciente? ¿El ventilador lo está curando? No. El ventilador lo está matando. Porque yo tengo el capilar muy estrecho, me disminuye gasto cardíaco, me disminuye flujo, me disminuye ventilación, intercambio gaseoso. Entonces mire que tengo ya 3 problemas por poner un PIB tan alto. Entonces un PIB ideal, no sabemos un PIB ideal. En algunas instituciones lo que hacen es programan un PIB de 2, ¿sí? Van a la parte de monitorización y van y miran, siempre miran compliance y resistencia. Y algo por allá que se llama driving pressure. ¿Lo han escuchado? Sí. Entonces van y determinan cuánto me da en compliance, resistencia y driving pressure con 2 de PIB. Vuelve y hace lo mismo, cuánto les da con 5 de PIB, la compliance, la resistencia y el driving pressure. Y van y miran con 15 cuánto les da los mismos 3 parámetros, ¿sí? ¿Qué hacen? Lo que buscan para mirar es que una PIB óptima. Lo que hacen es cuándo, en qué punto vamos a encontrar la resistencia y la compliance en unos valores normales. ¿Sí? Está bien. Buenas noches. ¿Sí me entendieron? O sea, si yo tengo aquí una compliance y una resistencia, aquí también una compliance y una resistencia, aquí me tiene una compliance de, no sé, pongámosle de 10, una resistencia, bueno, lo uso un poquito, de 30, una resistencia de 10 y un drive, pongámosle 14. Aquí una compliance de 50, una resistencia de 13 y aquí pongámosle una compliance de, no sé, 80 y una resistencia de 20. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Los valores normales tanto de la compliance como de la resistencia. ¿Para qué? Para mirar en dónde hay protección pulmonar, ¿sí? O sea que entre esas 3, ¿en cuál estaríamos protegiendo el pulmón? En la del 5, porque tenemos la compliance estática, ¿sí? En valores de normalidad o llegando, así sí, a 50 valores de normalidad, y la resistencia está a menos de 15. Entonces ahí se supone que yo diría, ese paciente sí o sí necesita un PIB de 5. Pero eso todas las instituciones no lo van a hacer. Pero normalmente no. Normalmente uno cuando llega un paciente que no conoce, uno siempre pone un PIB de 5, que es como ahí como lo medio. ¿Para qué? Para que el alveolo no se colapse. Cuando le hacen una PIC elevada que dice que disminuye el gasto cardíaco, dice 3 cosas. ¿Cuáles eran? Gasto cardíaco, Ajá. disminuye intercambio gaseoso Ventilación. y flujo sanguíneo. ¿Listo? ¿Queda clara la PIB? Entonces no hay un valor estándar de la PIB. Entonces, ¿cómo sería ahí cuando el paciente tiene un autopic? Ah, bueno, sí, les hablo de cómo revertir el autopic. Pero pues como tal. Ahí te sale. Cuando usted tiene un paciente con autopic, ¿usted sabe cómo ve un paciente con autopic en el ventilador? ¿Cuántos Yo decía que 40-50. Entonces tenemos flujo, ¿cierto? Inspiratorio. Y el flujo expiratorio nunca va a llegar a 0. ¿Listo? Nunca va a llegar a 0. Lo normal sería que usted tenga un flujo inspiratorio que llegue a 0 para poder iniciar otra respiración. ¿Sí? Esto, aquí el paciente no está atrapando aire, o sea que las constantes de tiempo sí están adecuadas para el paciente. Si yo tengo esto, o sea, se supone que el flujo no me está llegando a 0, entonces tengo en cuenta el PIB que yo le estoy programando al paciente, más este otro poquito de PIB, ¿sí? Que es el paciente, yo lo tengo supuestamente en 5 centímetros de agua, pero resulta que la suma de este con este, que sería un autopip, que normalmente uno lo conoce como autopip intrínseco, sería esto más esto, no sé cuánto varía, porque eso lo hace uno directamente en el ventilador, y digamos que da 8 centímetros de agua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay diferentes formas de barrer, hay diferentes formas de contrarrestar ese autopip, que es en el modo de aumentando el expiración. tiempo expiratorio para que vacíe más el pulmón, ¿cierto? Y ya que tenemos que hacer, un ejemplo, tengo un tiempo expiratorio de, tengo una relación 1-2, ¿qué hago?
pongo 1.3, ¿cierto? Así aumento el tiempo expiratorio. Si no me da, yo voy y el volumen corriente también me barre CO2. Entonces puedo aumentar un poquito más el volumen corriente para barrerme CO2. Y voy viendo si lo que yo estoy programando se me está llegando a la línea de cero. Si llega a la línea de cero, ya el paciente no tiene autopip. ¿Cómo mido el autopip? En el ventilador, en la parte, pero ahorita me llaman el coso, dice pausa inspiratoria. Ustedes dejan presionado esa pausa inspiratoria por 5 segunditos y les va a determinar cuánto tienen de autopip. ¿Listo? No era una salatoria. En la exhalatoria es la presión plató. Son dos muy diferentes. La presión inspiratoria te mide el autopip y la pausa expiratoria, perdón, te va a medir la plató. ¿Listo? ¿Tienen claro eso? Y hay otra forma que es contrarrestar el autopip. ¿Cómo? Resulta que yo tengo una PIP de 5 que yo le programé, ¿cierto? Y el autopip me da una PIP de 8. ¿Yo qué tengo que hacer? 8 menos 5 me da 3 centímetros de agua. Se supone que esto es lo que me está atrapando el paciente. ¿Yo qué tengo que hacer? Solamente ventilo al paciente con un 80% de esto. ¿Que eso se le va a subir a 7? Sí, se le va a subir a 7, pero es el PIP que el paciente necesita para eliminar ese aire que tiene adicional. Hagan cuenta que ustedes están llenando un vaso de agua. Entre más agua le echen, más va a rebosar. Eso necesitamos hacer con el alveolo, que el alveolo esté vaciando más y más y más ese aire que tiene ahí. ¿Listo? Perrampa o Rammstein, eso tiene también otros, pues puros nombres ahí todos raros, pero uno lo conoce como perrampa. La perrampa solo se va a programar en presión, nunca se va a programar en volumen. ¿La perrampa qué es? Yo tengo una gráfica de presión, un ejemplo, ¿cierto? Lo que yo uso con la presión rampa es cuál es el tiempo que se tarda en alcanzar la presión soporte máxima desde el comienzo de la inspiración, o sea, esto. Yo que busco que la P-rampa se me convierta más cuadrada, ¿listo? O sea, que la P-rampa sea esto, ¿listo? Más cuadrada. ¿Que eso cómo lo determino? En los ventiladores, usted programa la P-rampa de 0.3 a 2 segundos. O en otros ventiladores, usted programa en centímetros de agua y pues normalmente usted lo programa en 50 centímetros de agua. ¿Para qué? Para que la gráfica se vuelva un poco más cuadrada y este tiempo de alcanzar la presión soporte sea mucho más rápido. ¿Listo? Eso es la presión soporte, la P-rampa, perdón. Y solamente se da en ventilaciones controladas por presión. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es cuadrado en presión y en volumen encontramos aleta del tiburón. ¿Listo? Parámetros ventilatorios. Me estoy colapsando ya. Ya. Ondas de flujo. Vamos a encontrar, que ustedes me dijeron que apenas lo están viendo, cuatro, ¿cuál? ¿Dónde son los valores? Cuando estamos en segundos o cuando estamos en centímetros de agua, normalmente se programa 50, para que la presión sea mucho más uniforme, o sea, llegue mucho más rápido, que no se demore la inspiración hasta llegar a la presión que yo le programo. ¿Listo? Ondas de flujo, vamos a encontrar 4 tipos de ondas: una onda cuadrada, una onda desacelerante, acelerante y sinusoidal, ¿cierto? La constante sería como una respiración, como si tuviera un pico siempre el mismo hasta llegar al pico. O sea, empieza la inspiración, llego a la presión soporte que yo le programo y se continúa como reclutando todas esas zonas no aireadas para seguir a la expiración, ¿cierto? La desacelerante, yo tengo un flujo que me llega mucho más rápido, no me sigue dando flujo, sino que sigue constante hasta llegar a la expiración. La acelerante es que el flujo que yo le programo va subiendo poco a poco hasta llegar al punto límite para seguir a la expiración. Y la sinusoidal es la que me explica como si fuera una respiración normal, como que voy aumentando respiración, voy sacando aire hasta ya sacarlo del todo.
¿Listo? ¿Me explicas sobre el acelerante, por favor? El acelerante es que usted le programó una pico de 25, por ejemplo, ¿sí? Entonces, él empieza a inspirar y no ha llegado, ya lleva por ahí medio ciclo de tiempo inspiratorio y no ha terminado de entregarle los 25 que usted le solicitó. ¿Por qué? Porque él va aumentando esas presiones hasta llegar al límite. Cuando llega al límite, que ya supuestamente le dio los 25 centímetros de agua, ahí sí empieza la expiración. Uno normalmente utiliza la desacelerante y acelerante para pacientes obstructivos y restrictivos. Constructivos para desacelerante. ¿Por qué cuál? Por la fisiología del pulmón, porque necesitamos es vaciar mucho más rápido el pulmón. Si Es en son pacientes obstructivos. obstructivos y si son restrictivos necesitamos aumentarle mucho más la presión porque el pulmón está más rígido. Entonces necesitamos que vaya poco a poco, porque si yo esto se lo pongo, va a haber algo que me va a chocar ahí, que no me va a permitir, si yo le pongo esta, que se me vaya lento. Entonces todo Pero el está solo en qué presión. flujo, Luego. ondas de flujo. ¿Listo? La velocidad. Esta no me va a permitir si yo tengo una resistencia en la vía aérea y yo le pongo la acelerante, ¿cierto? Sí. Se supone que el total que yo le programé al paciente llega cuando llega a la parte límite para ya hacer la aspiración, ¿cierto? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una secreción muy adherida en el largo bronquial, lo que pasaría acá es que llega a la pico y no le entrega toda la presión que tengo. ¿Por qué? Porque en el camino se va perdiendo esa presión por las secreciones que tengo ahí en el alveolo. Entonces por eso se utiliza esta para restrictivos y esta para obstructivos. Porque aquí si yo entrego la presión de una para ir, y en cambio en esta yo voy aumentando. Entonces si yo por ejemplo voy en el carro y hay mucho taco, llego igual acá que acá, ¿no? ¿Sí? Si estoy libre, yo voy derecho cuando voy, en cambio aquí yo voy perdiendo tiempo, voy perdiendo flujo, que es lo que necesito entregar al paciente. Entonces por eso se utiliza obstructiva y restrictiva. ¿Listo? Esta casi no se entrega porque esta genera sincronías al paciente. ¿Cuál? La sinusoidal, Y la primera, la constante. ¿Repites cuáles para obstructivas y restrictivas? Obstructiva y restrictiva. Y aquí tengo el avisito que es flujo expiratorio, siempre debe de llegar a cero. Si no llega a cero es autopico. ¿Listo? Bueno, vamos con sensibilidad. La sensibilidad siempre me la va a dar el paciente. La sensibilidad yo se la programo ¿para qué? Para ese tipo de pacientes que yo no necesito liberarlos, ¿cierto? Para que el paciente otra vez tenga ese trabajo respiratorio, para que ese diafragma empiece otra vez a trabajar, si llevaba mucho tiempo en ventilación mecánica controlada. Entonces lo que hago yo programarlo o por flujo o por presión, ¿sí? Normalmente es mucho más fácil programarlo por flujo porque no le genera como esa resistencia al paciente. Si yo le programo al paciente una sensibilidad por presión, el paciente tiene que hacer mucha más fuerza, ¿sí? Para que el ventilador sense ese esfuerzo que está haciendo el paciente para que el paciente inicie la inspiración. En cambio, por flujo es mucho más fácil porque el paciente no tendría que generar tanta fuerza, sino solamente sacar un poquito de aire. Con sacar un poquito de aire, el ventilador ya sabe que el paciente está alerta, está activo y él va a iniciar la respiración. Pero ¿qué pasa? Hay unos valores límites e inferiores que uno pone, flujo de 0.1 a 3 litros por minuto. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo un paciente y se lo programo ese flujo a 0, yo digo, vamos, que el paciente está bien, que respire el solo, pero yo soy un asistido controlado, cualquier flujo, así sea que no sea del paciente sino de la misma tubuladura, él va a iniciar una respiración. Entonces ustedes van a ver esas gráficas de flujo, esa gráfica de presión, ustedes las van a ver con una sensibilidad del paciente que no hace absolutamente nada, pero el ventilador lo hace. Entonces eso es asincronía porque eso es doble disparo. Lo está iniciando tanto el paciente, como el ventilador. ¿Listo? Entonces por eso nosotros tenemos que tener en cuenta los valores límites y los valores máximos de la sensibilidad para poder que no se me generen esas asincronías. Obviamente, si yo al paciente que lo voy a tener en liberación le pongo 3 litros por minuto, pues el paciente obviamente tendría que hacer mucho más esfuerzo de sacar ese aire para que el ventilador sense ese flujo y el paciente pueda iniciar la respiración. ¿Listo? Pero esa sincronía es
Por el ventilador. más programación. ¿Cuál programación? Porque yo le estoy generando, un ejemplo, el paciente yo le puse 0 de flujo, o sea, dejémoslo que respire solo, sí. Pero si yo estoy en asistido controlado, el paciente puede iniciar y el ventilador también la puede iniciar si el paciente no lo inicia, ¿cierto? Entonces aquí el ventilador lo que haría es cualquier movimiento que vea, él va a sensar, pues él va a activar una respiración, porque tengo un flujo muy bajo. Eso es mala programación de nosotros. Y también si yo ese paciente lo tengo o que lo quiero llevar a espontáneo y le pongo una sensibilidad muy alta, no hago nada, porque el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para poder activar la respiración. ¿Qué tengo que hacer yo? Bajar la sensibilidad. ¿Listo? Ya usted lo puede hacer o por flujo o por presión, es lo mismo. Solo es determinando usted cómo está ventilando al paciente, si por volumen o por presión. Y aquí, como les dije ahorita al principio, cómo se vería la gráfica y reconocer cuándo la inicia el paciente y cuándo la inicia el ventilador. ¿Listo? Eso sí les quedó claro, ¿cierto? Sí. Casi me pego. Que está así, pero no. Mi cabecita. Seguimos con las ETS, enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Sensibilidad expiratoria. La sensibilidad expiratoria solamente se hace en paciente espontáneo. Solamente. No en paciente mandatorio, ni en paciente asistido controlado, solamente en espontáneo. ¿Por qué? Porque ya el paciente está haciendo todo solito. Pero como el paciente viene de una ventilación mandatoria, luego pasa a una ventilación asistida controlada, pues dependiendo de la gravedad del paciente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que limitar el flujo expiratorio, sino que el fin es el flujo inspiratorio máximo. ¿Cómo así? Resulta que tenemos la gráfica, ¿cierto? De presión tiempo. Si yo vengo acá, él inicia la inspiración, ¿cierto? Él viene con una PIP X. Peso inspiratorio, eso es espontáneo. Yo vengo acá con el ventilador, él viene tranquilito, acá, inspira, ¿cierto? Y expira. Si yo no determino esa ETS adecuada para el paciente y yo dejo que el paciente esté libre, expire y expire, ¿qué pasaría? El paciente se queda botando aire, ¿cierto? Hasta que él vacíe por completo el pulmón. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que generar la sensibilidad expiratoria. ¿Para qué? Para cuando yo determine que el paciente ya no debería de expirar o de expirar más, bloquear, abrir la válvula exhalatoria para que el paciente empiece a expirar. ¿Listo? O sea, yo programo esto dependiendo del porcentaje que yo quiera. Aquí tengo un 25% y aquí tengo más o menos un 70%. ¿Esto a qué equivale? Al tiempo inspiratorio y al tiempo inspiratorio. ¿Listo? O sea, a menor ETS, mayor tiempo inspiratorio tengo. O sea, a mayor ETS, mayor inspiración. O sea que eso es como la relación que estamos hablando de IE. De IE. Ah, ok. Listo, porque el paciente, como él no está controlado ni asistido controlado, yo no le estoy programando relación IE. Yo le programo la ETS, que es la sensibilidad expiratoria. ¿Listo? Lo que yo programo aquí es un paciente con EPOC, por ejemplo. ¿Yo qué necesito con él? ¿Tiempos inspiratorios o tiempos Expiratorios. Entonces yo me iría por esto, porque el tiempo inspiratorio sea corto, para que el tiempo expiratorio sea más prolongado. Si yo a un paciente con EPOC le programo esto, o sea, mayor tiempo inspiratorio, Le llena más el paciente ese va a estar CO2. mucho más hiperinsuflado. ¿Listo? Esas son las ETS. Normalmente se programan dependiendo de la patología del paciente o cómo yo quiera esa relación IE, por decirlo así. Y la FIO2, pues la FIO2 no tiene un valor estándar. La FIO2 normalmente uno, si no conoce el paciente, la programa al 100% y va titulando FIO2. ¿Listo? O sea, usted llega al paciente, recordemos que no podemos en un paciente saturando el 100%, el oxígeno es tóxico. Entonces tratar, no conozco al paciente, voy, programo, pongo 100% de FIO2, no pasa nada. ¿Sí? A los 5 minutos voy y el paciente está saturando 5%. Puedo empezar a disminuir el FIO2. En un adulto se le puede ir disminuyendo más o menos entre 5 al 10%, porque en un neonato es mucho más complicado si toca de a uno. En cambio, en un adulto se le puede ir disminuyendo o titulando FIO2 entre el 5 al 10%. Entonces usted llega, va al ventilador, el paciente está al 100% saturando, bájele 5 puntos. Vuelve a ratito, 99, puede irle titulando.
¿sí? Hasta llegar a que unos valores de 95 96%, dependiendo de qué, de la patología del paciente. Según lo que les dije ahora, los quimiorreceptores centrales estimulan el CO2 y el pH y los periféricos, la presión arterial, ¿cierto? Si tenemos un paciente con EPOC y él me está saturando, no pongámosle 96%, ¿sería bueno o malo para él? Yo que le toleraría al paciente una FIO2, una saturación cardíaca mucho más bajas, porque a él no le importa la presión arterial de oxígeno, no le importa el CO2. ¿Listo? O sea que un paciente con hipoxemia, para yo llamar hipoxia, un paciente con EPOC tendría que ser más o menos 85, 86. ¿Listo? Entonces, la FIO2 es dependiendo del paciente. Obviamente yo quiero que todo paciente esté con una FIO2 del 21%, que es lo que cuando yo lo desconecte del ventilador es lo que va a inspirar normalmente. ¿Listo? Pero normalmente yo, por ejemplo, siempre inicio 100% y voy titulando FIO2. ¿Listo? Ah, bueno, la PIC. ¿Qué es la pico? Presión inspiratoria. Máxima, ¿cierto? Que normalmente va de 35 a 40 centímetros de agua. No la podemos pasar de ahí, ¿por qué? Para protección pulmonar y evitar que daño. Presiones. Un barotrauma. Muy bien. La plató. Esta para nosotros sí es importante. Porque porque mide la yo presión puedo abdominal. tener un PIB 50. ¿La tráquea se me va a estallar? No. ¿Cierto? Pero la plató va entre 28 y 30 centímetros de agua. Tengo una plató, que esta plató lo que me va a referir es cómo está el trabajo alveolar, ¿cierto? Si yo tengo esta plató en 50, un escape aéreo lo hice, o sea, yo hice un neumotórax, porque yo le estoy generando mucha presión que el alveolo no necesita, o sea, ese alveolo se estalló. Ahí es donde se producen los escapes aéreos, neumotórax a tensión, iatrogénico, neumomediastino, neumopericardio, X, y hasta el enfisema subcutáneo. ¿Han visto el enfisema subcutáneo? Sí. Es lo que mide bien la... ¿Cómo es el comportamiento a nivel alveolar? Es el reflejo de la presión Ah. alveolar. Presión media de la vía aérea es como el promedio de presiones en un ciclo respiratorio, y este va entre 5 a 15 centímetros de agua. Y el autopip, que es el atrapamiento de aire, que ya lo hablamos. Una aspiración, sí. Bueno, cuando vamos a hablar de presión pico y presión plató, nos vamos a ir a la gráfica de presiones. ¿Listo? Solamente se va a ver en gráfica de presiones. Pero la presión plató solamente la vamos a visualizar cuando estemos en ventilación controlada por volumen. Si usted tiene una ventilación controlada por presión, no va a poder hallar la presión plató. ¿Listo? Solo en volumen. O sea que solamente va a ver qué tipo de onda, cuadrada o aleta de tiburón. Para Aleta de tiburón, porque es por volumen. ¿Listo? Entonces, usted viene y mira la gráfica de presión tiempo, tiene el PIB que usted le programe, ¿cierto? Viene la fase inspiratoria hasta llegar a la pico, hace la pausa expiratoria, que es para poder medir presión meseta, presión plató, como la quieran llamar, hace un descenso, ¿sí? Hace la pausa y continúa con su expiración, ¿sí? Esto equivale a resistencia, o sea, vía aérea, y esto equivale a compliance, o sea, alveolo. ¿Listo? O sea que para nosotros, ¿qué sería más importante en protección pulmonar? La presión. La presión plató que la presión pico. ¿Listo? Porque sí tenemos más peligro de que se revienten esos alveolos, por llamarlo así, que se me reviente una pico, pues una tráquea, por ejemplo. No va a ser muy complicado que pase eso. Entonces, a nivel de lectura, en el ventilador mecánico podemos también hacerle un monitoreo solo con gráficas, pero es fácil. Usted llega, voy a poner cuando está disminuido la compliance, y aquí cuando está aumentada la compliance, o sea, esta zona de acá. ¿Listo? Entonces tenemos el PIB que yo le programo, la pico, ¿cierto?
disminuyo, que hago la pausa expiratoria y vuelve y baja a su respiración normal. Cuando tengo la otra, tengo la pico, tiempo, ¿sí? Y miren la diferencia. La diferencia no se me basa en la resistencia, sino que la diferencia se me basa es en la plató. ¿Listo? Porque no hubo plato en eso. No, aquí sí hubo, pero está aumentada. O sea, tengo mayor trabajo en el alveolo, tengo mayor presión en el alveolo. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, mire que acá tengo una compliance disminuida o normal, por llamarlo así, y aquí tengo una compliance aumentada. ¿Listo? Pasaría lo mismo si tengo un aumento o una disminución en la resistencia. Pasaría lo contrario, pasaría que tengo resistencia. Listo. ¿Qué pasaría? Aquí tengo la resistencia de la vía aérea, o sea, este espacio de acá, con la misma plató, ¿sí? Pero con diferente resistencia. Aquí la tengo disminuida, y aquí la tengo aumentada, ¿sí? Y si me voy a los parámetros de protección pulmonar, voy y miro en la parte de monitoreo cómo está la compliance y cómo está la resistencia con sus valores de normalidad. Pero las gráficas también nos ayudan a interpretar. ¿Listo? Modos convencionales. Tenemos tres: controlado, asistido controlado y espontáneo. Eso lo tenemos claro. Sí. Aquí tenemos todos los parámetros que usted programa en un ventilador. ¿Listo? Todos los parámetros que usted programa en un ventilador. Vamos a terminar. Controlado. Todo lo hace el ventilador. Entonces, ¿qué tengo que programar? Prácticamente todo. En el de volumen y presión se programa lo mismo. Sí. Sí. Solamente que usted en uno va a ser dependiente del otro. O sea, si yo programo volumen, la presión va a ser dependiente del volumen que yo programo. Y si programo por presión, el volumen va a ser dependiente de esa presión que yo estoy programando. Pero se programa lo mismo. Pero sí, o sea, usted siempre que usted programe por volumen o por presión, en la parte de monitoreo, siempre los va a ver. ¿Y qué programa en el espontáneo? Ya voy, entonces uno por uno. Controlado, programa volumen o presión. ¿Sí? Porque no podemos programar los dos. Yo programo uno y el otro se vuelve dependiente de la ese otra. mismo. PIP debo de programarlo para evitar una telectasia, un cierre del alveolo. Programo frecuencia respiratoria, porque yo le estoy programando cuántas respiraciones quiero que él haga por minuto. Relación IE, si el ventilador me lo permite. Si no, programo tiempo inspiratorio o tiempo expiratorio, dependiendo de lo que le diga ahorita, las constantes de tiempo y todo eso. Flujo, programo cuánto del volumen corriente. El 10%. El 10%. ETS no, porque el paciente no es tan espontáneo, o sea que este no lo programa. Onda, programo onda, ¿sí? Si es acelerante, desacelerante, sinusoidal o cuadrada. Rampa, solo si estoy programándolo por presión. Si tengo por volumen, yo no programo. En el ventilador tampoco te va a salir. Lo bueno del ventilador es que cuando se pone en modo, te va a salir cuáles son los parámetros que usted necesita. Pero ustedes le van a hacer un parcial ahorita y le van a decir, programe un modo asistido, programe un modo controlado por volumen. Usted tiene que poner Los parámetros. todos los parámetros. Presión soporte no, porque la presión soporte solamente se da en espontáneo. Sensibilidad tampoco, porque yo estoy en mandatorio y todo lo está haciendo el ventilador. Y la FIO2, pues le tengo que programar el FIO2 frente al paciente. Yo le estoy entrando aire, pero que oxígeno. ¿Listo? ¿La perrampa sí se programa o no? Solamente en presión. Es como ranas de televisor. Sí, tengo la gustado de coso. Ay, Listo. no. ¿Está claro controlado? Sí. Controlado lo utilizamos para qué tipo de pacientes, ¿quién me dice? ¿El qué? Controlado. Neurológico. Neurológico, ¿qué más? Pero es que todavía Por ACV, puede ser. Politraumatismo. Sí, también. Sí. ¿Qué más? Por la presión de los músculos.
También, porque ellos no pueden hacerlo. ¿Sí me entiendes? Entonces tienen que mirar qué modo van a programar dependiendo. Completamente sedados porque el centro respiratorio está deprimido al 100%, entonces obviamente tienen que verificar qué tipo de modo controlado, asistido, controlado o espontáneo van a poner dependiendo del paciente. Por eso es importante que si ustedes les llega un paciente en la unidad, pregunten qué tiene el paciente o cómo viene el paciente, porque en una unidad de cuidados intensivos, chicos, no esperen que todos tengan tubo. Usted puede tener un paciente en una unidad de cuidados intensivos sin cánula nasal ni siquiera, porque ellos están en revisión de otras cosas que no sean respiratorias. ¿Listo? O pueden encontrarlo con una cánula de 1 litro y están UCI. ¿Listo? O sea, que nunca se vayan a imaginar que ustedes están en una unidad de cuidados intensivos y solamente vayan a ver tubos. Ustedes pueden encontrar pacientes sin nada respiratorio que están en la unidad de cuidados intensivos por otro. Pero ¿usted cuál está poniendo? ¿El de volumen o presión? Asistido controlado. Programo volumen o presión. Porque eso es de presión. Normal. Programo PIP, ¿cierto? Para evitar el cierre. Programo frecuencia respiratoria. No. Porque él está en asistido controlado. Relación y si tengo la forma de programar en el ventilador. Tiempo expiratorio también. Flujo también. ETS no, porque no estoy en espontáneo. Onda también la programo. P-rampa si estoy en presión. Presión soporte tampoco, porque no estoy en espontáneo. Sensibilidad la puedo programar porque ya estoy en asistido. Entonces yo le voy a dar chance al tipo de pacientes que necesito liberarlo rápido. Y la FIDO2 pues también siempre tiene que ir. ¿Listo? ¿Para qué tipo de pacientes ustedes van a poner asistido controlado? Para cuando ya quiero pasarlo a un espontáneo, cuando estoy viendo que están mejorando sus parámetros y... Muy bien, ¿qué más? Dice que en asistido controlado se puede la sensibilidad. Tú dices algo de medicamentos. Del que está muy sedado y ya va bajando la sedación para que él ya puede respirar por él Para solo. empezar a ver a trabajar bien los músculos respiratorios. ¿Listo? Y en el espontáneo ya es el tipo de pacientes que pasó por controlado, que pasó por asistido controlado, que me dijeron, Sebas, hágame un favor, mire a ver si de pronto me le pasa prueba de ventilación espontánea, ¿cierto? Yo le hago prueba de ventilación espontánea, lo quito del modo en que esté y solamente le doy un espontáneo y miro cómo se comporta. Si el paciente se comporta bien, todo se puede estudiar. Obviamente, solamente con espontáneo no lo puedo hacer, yo tengo que hacer diferentes técnicas, tengo que hacer el winning, que yo tengo que preguntarle. Bueno, sí, dime. ¿Cuáles eran como los parámetros o que se Para- tenían en cuenta para pues cuando ya, por ejemplo, tengo el paciente en espontáneo, como digo, bueno, ya lo voy Para retirar el tubo, hay algo que son unas que se llama liberación o winning, todo en inglés, que tienen en cuenta 3 cosas. Una, prueba de ventilación espontánea positiva, o sea que el paciente tenga una buena respuesta a una ventilación espontánea. 2, test de fuga. Yo llego, desinflo el neumotaponador y verifico que tenga fuga. Si no tiene fuga, ¿qué significa? Que tengo un edema laríngeo. ¿Sí? O sea que es posiblemente que si yo le retiro el tubo al paciente, esas vías aéreas se cierran porque estoy edematizado. ¿Sí? Tiene que pasar las dos, tanto prueba de ventilación espontánea como fuga. ¿Listo? En fuga, usted lo que tiene que hacer es una resta del volumen antes de desinflar el balón menos el volumen con el que usted le desinfló el balón. Si eso da un porcentaje como de 55%, lo puede estudiar porque no tiene edema laríngeo. ¿Listo? Y el otro es un cuestionario, yo la verdad no me lo sé, pero uno normalmente pues son 10 preguntas sencillas que usted le dice al paciente. Sofía, sáqueme la lengua. Sofía, muévame el pie. Sofía, ¿quiere que le retiremos el tubo? ¿Sí me entiendes? Son preguntas como esas que usted determina. Si el paciente tiene más de una respuesta negativa, yo no le puedo retirar el tubo. ¿Listo? Yo tengo que, ¿eso es para qué? Como para saber más o menos si el paciente sí está alerta, si está consciente de que yo tengo. Exacto. O sea, son preguntitas como muy sencillas, sino que son 10 y uno obviamente se le puede olvidar en el momento uno. ¿Sí? Pero es eso, usted solamente lo que tiene que hacerle son 3 pruebas: prueba de ventilación espontánea, fuga y el winning, que es como las preguntas o el cuestionario que usted le va a hacer. Y en las gráficas, pues no me lo voy a meter con esto porque eso usted no lo sabe. No. Pero sí es importante que ustedes reconozcan las 3 gráficas principales, que son presión-tiempo, que podemos encontrar aleta de tiburón,
o cuadrada, si estoy por volumen o por presión. Eso está clarísimo, Sí. ¿cierto? 2. Flujo, Y tiempo. tiempo, que vamos a encontrar o a diferenciar esas tres, para terminar, esas 4 ondas de flujo que son la sinusoidal, acelerante, desacelerante o cuadrada. ¿Listo? Entonces pongamos por ejemplo la cuadrada, la desacelerante, ¿sí? Acelerante. La acelerante La convencional. y la sinusoidal. ¿Listo? Sí. Esto es flujo. Sí. Entonces, si yo les pongo, si yo les pongo esto, ustedes van a decir si es presión, flujo o volumen, ¿sí? Eso también lo evalúan mucho los profes, que ustedes sepan determinar, como les dije, que ustedes no tengan que entrar al cubículo y mirar si es presión, volumen o flujo, sino que ustedes desde afuera sepan cuál es cuál, ¿listo? Y la tercera, que es de volumen, que es la más Una fácil, montañita. que es una montaña. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que determinar. Las 3 tipos de gráficos. Presión tiempo, aleta de tiburón o cuadrada, si estoy en volumen o en presión. Flujo, ondas de flujo, cuadrada, desacelerante, acelerante o sinusoidal. Y volumen, la montaña. Pues eso no tiene morfología, eso no tiene cambio. Si yo estoy aquí por presión, por volumen, va a ser la montaña. Esa es como la más fácil de todas. Por lo general siempre se va a encontrar en los ventiladores, presión, con ese flujo y orden, volumen. ¿Listo? Y si quieren, aprendan el simulario un momentico, yo les explico para que sepan cómo es. Cualquiera.